Es el alba en las ruinas de la Cartuja de la Vall de Crist, al norte del antiguo reino de Valencia. Desde aquí podemos reconstruir la historia de una orden monástica que se extiende actualmente por 3 continentes y que comenzó en Grenoble, cuando el monje Bruno instituyó el orden de los cartujos el año 1084. Eran monjes contemplativos que buscaban la unión íntima y profunda con Dios a través de la oración, el silencio, la penitencia y la loanza divina. Por eso, sus monasterios se construyen en medio de paisajes recónditos y majestuosos, con montañas que los acogen y que recuerdan la infinitud de Dios y su inmensa belleza. Los monasterios cartujos están formados por un gran claustro donde los monjes reposan cuando mueren. Sus cuerpos son enterrados sin ataúd y amortajados con un simple hábito, con una sencilla cruz como único testimonio. Rodeando el claustro se distribuyen las celdas de los monjes. Son casas independientes, espaciosas y de 2 plantas. En la inferior está la mesa para comer y el taller donde trabaja el monje. Una puerta da acceso al huerto que diariamente trabaja el religioso. En la superior está el estudio, el oratorio y donde duerme. En la parte del claustro, en cada celda, hay una portezuela por donde el hermano encargado deja la comida al monje que reza, estudia, come, trabaja y duerme en su celda. El silencio, la pobreza, los ayunos, la interrupción del sueño son las características de estos monjes que nunca, ni encontrándose enfermos, comen carne. Un día a la semana, como privación, comen agua y pan. Igual ahora que hace 900 años, cuando la primera cartuja de la corona de Aragón se fundó por orden de Alfonso II. Era la Cartuja de Scala Dei, en la comarca del Priorat. Con la conquista de las tierras valencianas, Jaime I utilizó las órdenes monásticas como instrumentos de culturización y transmisión del mensaje cristiano. Del monasterio de Scala Dei bajaron los monjes que fundaron en 1272 la Cartuja de Portacelli. La puerta del cielo. El monasterio de Portacelli se ubica al pie de la Sierra Calderona, en el término municipal de Serra. Todo en un principio es pequeño y sencillo. Todo el primer periodo constructivo bebe de una tipología propia de la arquitectura gótica catalana que necesita adaptar construcciones islámicas a los espacios cristianos. A partir del siglo XIV hay una mejora económica del monasterio que se traduce en la construcción de una iglesia conventual y un claustro más grande. A finales del siglo XIV, la Gran Peste y la guerra contra Castilla hacen desaparecer parte de la riqueza de la Cartuja de Portacelli. Dentro de sus muros, en esta época, Bonifaci Ferrer, prior de la Cartuja, hace la traducción de la Biblia Vulgata. Es la famosa Biblia Valenciana, la primera traducción en lengua moderna del libro sagrado. En las Cartujas, las sombras de algunos monjes todavía se proyectan en los muros de estos monasterios valencianos. No solo Bonifaci Ferrer, que fue un hombre clave en la política y la religión de Occidente, también las siluetas de Joaquim Amigó, Bernat Safàbrega, Francesc Saplana o el renacentista Lluís Mercader atestiguan la importancia cultural, política y económica de estos conjuntos monásticos.
De esta época tenemos algunas construcciones notables: la bodega, el acueducto, el claustrillo. La iglesia se decora con el retablo de San Martí, obra de Gonçal Peris. La imprenta del monasterio difunde algunas obras de los grandes sabios y santos de la antigüedad y de las mejores obras filosóficas y espirituales. En un periodo posterior, y a imitación de modelos escurialenses, se hace el claustro de los Naranjos y la iglesia se llena de iconografía con obras de Francesc Ribalta, Sariñena, Orrente y Espinosa. Hoy, la iglesia actual corresponde a la última remodelación de 1780 con la Virgen de Portaceli, obra d'Ignasi Vergara, y pinturas de Lluís Antoni Planes y Josep Camarón. De la Cartuja de Portaceli desaparecieron los monjes en 1835 como consecuencia de la desamortización que privaba a la iglesia de parte de sus bienes. Los monjes volvieron en 1945. Hoy, los hombres del cenobio continúan elevando el silencio como oración universal. También de Scala Dei al priorat procedían los primeros monjes y conversos de la Cartuja de la Vall de Crist, situada en la comarca del Alto Palancia, en el término de altura. En 1383, el hijo del rey Pedro IV el Ceremonioso, Martín, tuvo un sueño. En él aparecía el juicio final y el valle bíblico de Josafat. Un paisaje muy similar al que vieron 3 años después los monjes que fundaron la Cartuja de la Vall de Crist. En principio, el claustro y la iglesia se hacen con unas dimensiones humildes, pero Martín es nombrado rey por la muerte de su hermano. En agradecimiento, el ya rey Martín el Humano dotará a la Cartuja de un nuevo claustro y una nueva iglesia. Desde aquel momento, su antigua celda y la de su mujer serán reales. El cenobio de la Vall de Crist incrementa progresivamente su patrimonio con la recepción de donaciones, privilegios, gracias reales y papales. La Cartuja se transforma así en un importante núcleo de poder económico, cultural y religioso. Reflejo de este poder son algunos de los priores, como Bonifaci Ferrer o Lluís Mercader, confesor del rey Fernando el Católico. Es el momento en que la familia Borgia ocupa el solio pontificio a Roma. Valencianos en Roma, Roma en Valencia. En 1634, y como resultado de la importancia y la riqueza de la Cartuja, la Iglesia Mayor se viste de un lenguaje clasicista que anuncia el barroco. Seguirán unas décadas de esplendor, interrumpidas por los años de la Guerra de Sucesión, hasta que llega la exclaustración de 1835. Desde aquel momento, la Cartuja en manos privadas va dispersándose en forma de muros, acequias, aceras y plazas de los pueblos circundantes. A partir de 1986 se ha iniciado un proceso de consolidación que pretende retornar el esplendor de una de las cartujas más importantes de las tierras hispánicas, la Cartuja de la Vall de Crist. Nos acercamos por la autopista a la ciudad de Valencia. A la derecha, en el término del Puig, encontramos las impresionantes edificaciones de lo que en un tiempo fue la Cartuja d'Ara Christi, fundada a finales del siglo XVI gracias a las donaciones de Elena Roig y a la protección del obispo d'Urgell, el cartujo valenciano Andreu Capella. El lenguaje arquitectónico es de transición entre los siglos XVI y XVII.
La iglesia es de planta de cruz latina con un solo altar, el mayor, y una sola nave, en la cual se situaban los desaparecidos coros de novicios y profesos. Los azulejos, zócalos y pavimentos de los siglos XVII y XVIII constituían el mayor conjunto valenciano cerámico de esta naturaleza. La barbarie y el expolio arrancaron los centenares de metros cuadrados de azulejos que hace 10 años llenaban las capillas de colores y de vida. Afortunadamente, en la Cartuja de Ara Christi se ha iniciado un ejemplar proceso de rehabilitación que ha comenzado por la iglesia, el claustro renacentista y por el grandioso refectorio. Con él se pretende recuperar poco a poco un monumento que quiere explicarnos parte de nuestro pasado. La cúpula de la iglesia presenta la decoración esgrafiada más antigua que hasta ahora se ha documentado en tierras valencianas. En la minúscula capilla de las ánimas encontramos la misma técnica, con representaciones florales, geométricas y antropomorfas. El gran claustro, con más de 20 celdas, resta hoy mudo al lado de la gran superficie azul de la gran cúpula de la iglesia mayor, una imagen reducida del cosmos y de la Jerusalén celestial. El destino final de algunas cartujas fue la expulsión de los monjes, la dispersión y la desaparición de su patrimonio. Es un deber de todos que estos muros nos continúen hablando con dignidad de la historia de un país que también se escribió con los hábitos blancos de los cartujos, los monjes más silenciosos de la cristiandad.